Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a La Isla y sus voces, descubriendo el Parque Nacional Isla del Coco, el podcast sobre nuestra maravilla natural en el Pacífico. Yo soy Sebas de la Fundación Amigos Isla del Coco y me acompaña Diego del Área de Conservación Marina Coco. Hoy tenemos nuestro primer programa, donde vamos a traer voces de distintas personas de la ciencia, el arte, voluntarios, guardaparques, para contarnos los tesoros que resguarda el Parque Nacional más grande de Costa Rica, así como los desafíos para su conservación. Hola Sebas, hola amigos. Hoy tenemos un invitado muy especial y creo que es la mejor manera de iniciar estos podcasts que estaremos desarrollando en los próximos meses. Hoy nos acompaña un funcionario del Parque Nacional Isla del Coco, don Guillermo Blanco, quien justamente está iniciando su periodo de jubilación. Por lo cual, primero le felicitamos, don Guillermo, por haber llegado a esta etapa de su vida. Y dicho sea de paso, le agradecemos en nombre del área de conservación por estos 23 años de servicio, de dedicación y de trabajo de una forma muy apasionada en el Parque Nacional Isla del Coco. Don Guillermo es oriundo de Naranjo y él nos contó que pasó su vida de ser un caficultor, un productor de café, a finalmente terminar siendo un privilegiado funcionario guardaparque del Parque Nacional más lindo del mundo. En la Isla del Coco, don Guillermo ha sido reconocido por su sencillez, por su capacidad de aprendizaje, por su pasión por caminar y conocer el bosque de la Isla del Coco y una gran capacidad incluso de caminar largas distancias. Probablemente pocas personas han caminado la Isla del Coco como lo ha hecho don Guillermo en estos 23 años. Bienvenido, don Guillermo. Muchas gracias por estar con nosotros. Para iniciar con esta conversación, yo quisiera que usted nos cuente cómo podría resumir la experiencia de conocer la Isla del Coco, quizás pensando en las personas que nunca han tenido la oportunidad de estar en la isla. Gracias, don Guillermo. Mucho gusto. Sí, para mí la experiencia de conocer la Isla del Coco, para las personas que nunca han ido, ¿verdad? Y que piensan ir, es porque ya han oído hablar de la Isla del Coco, ¿verdad? Ya han visto tal vez algún documental, fotos, o les han contado de la Isla del Coco. Entonces yo siempre he dicho que la Isla del Coco es mágica. Ella tiene una magia que desde aquí, desde largas distancias, la isla atrae a las personas. Entonces esa aventura empieza para las personas que van por primera vez desde que se montan a un barco. Tal vez nunca en su vida se han montado en un barco, digamos que un barco capacitado para navegar en mar abierto. No como el ferry, ¿verdad? Que el ferry es usado por muchas personas, pero en cortas distancias. En cambio ya en un barco que llevan turistas, es un barco que está capacitado para navegar, digamos, largas distancias. Entonces, esa experiencia de navegar, uno puede ver en la travesía bastantes tortugas, delfines, inclusive hasta ballenas. Y es increíble porque se ve, digamos, que todo es puro mar, pero a lo largo ve uno una manchita ahí, ¿verdad? Puntito verde. Un puntito verde, sí. Y entonces cada vez que el barco se va acercando más, cada vez ese puntito verde se va viendo más grande, se ven más aves marinas, inclusive en muchas oportunidades puede ver unos delfines, en una colonia de delfines. Siempre lo están recibiendo a uno, ¿verdad? Que lo están recibiendo, sí. Y es interesante porque si el barco llega a Bahía Chatham, hay un islote, que es islote como en la parte norte del islote tiene como una caverna, una cueva, pero tiene forma como que si fuera una puerta que está abierta. Entonces yo siempre le digo a muchas personas, vea, esa es la puerta
que la isla la mantiene abierta para recibir a las personas. Entonces, sí, recuerdo que una vez que más o menos, perdón, don Guillermo, más o menos como 38 horas se dura, ¿verdad? Llegando a la isla. Sí, es un promedio de 38 horas que dura el barco, pero depende también de acuerdo al clima, ¿verdad? Si hay mucha marejada, porque la corriente viene, como decir, de la isla hacia acá, hacia el continente. Entonces el barco tiene que ir venciendo esa corriente, y la corriente lo viene frenando. Y entonces, si es mucha la corriente, el barco no puede navegar rápido, tiene que ir más lento. Entonces, muchas veces también se tarda hasta 40 horas se puede hasta tardar, ¿verdad?, en llegar a la isla. Don Guillermo, y ya estando en la isla, usted que es un gran conocedor de todo el bosque que tiene la isla, que es un bosque exuberante, cuéntenos cómo fue que usted ha participado de descubrimiento de nuevas especies de plantas, y cómo es esta aventura de estar descubriendo tener esa oportunidad de descubrir una especie nueva, y por qué es tan importante, digamos, tener esa claridad de que la isla es el resguardo de muchas especies que llamamos endémicas. Sí, bueno, es importante también porque hay que entender las características de la isla. La isla no es una isla común, ¿verdad?, como cualquier otra, como las islas que se encuentran en el Golfo de Nicoya. La isla del Coco es una isla oceánica. Son islas que se forman como en medio del mar, como el caso de la Galápagos. Entonces son islas que tienen características únicas, son muy especiales porque la mayoría de organismos que se encuentran en ella, ya sean plantas, aves o animales. Yo entiendo que a la isla, digamos, habían hecho 2 expediciones atrás, los botánicos del Museo Nacional, recolectando plantas. Pero también ya esa planta que yo me encontré, aparentemente ya la habían localizado en un cerro que le llaman Cerro Jesús Jiménez. Entonces ellos iban ahí a buscarla porque querían como volverla a estudiar para ver, ¿verdad?, qué características tenían, ¿verdad?, para compararla con otras. Y en esas 2 expediciones que habían hecho, no la pudieron localizar en ese lugar. Así como en noviembre, así como 7 años, llegó otro botánico del museo, Alexander Rodríguez, y ya me dijo que él quería ir como a explorar o a recolectar en la parte sur de la isla. Pero también me dice, la idea es ir a acampar allá. Entonces yo le dije, sí, está bien. Bueno, es un lugar donde a mí me gustaría ir también porque yo nunca he caminado por ese lugar. Y yo sé que ese lugar está muy, muy poco explorado. Son pocas las personas que han ido ahí. Bueno, nos fuimos y llegamos a un lugar donde ya acampamos. Y cerca de ese lugar teníamos un cerro que se veía. Ese cerro se llama el Cerro Las Madres. Así lo pusieron, Cerro Las Madres. Entonces yo siempre cuando iba al Cerro Iglesias, yo volvía a ver hacia el Cerro Las Madres y yo decía qué bonito ir ahí, ¿verdad?, estar en ese lugar. Me imagino que debe tener una vista bien bonita. Entonces yo le decía al botánico Alexander, ¿y qué ganas de ir al Cerro Las Madres?, ¿verdad? Y yo le dije varias veces y él no, como dice, no me daba pelota, ¿verdad? Y un día el viernes, precisamente viernes en la noche, le dije a Alexander, mañana, si amanece bonito, yo voy a ir al cerro. Y me dice, vea, es que yo no lo puedo acompañar porque lo mío es recolectar y lo suyo es explorar. Me dice, yo cuando recolecto, yo no me alejo mucho de campamento. Yo le dije, no, tranquilo, yo me voy solo. Entonces él me dice, vea, si usted logra montarse en esa fila, pareciera que esa fila lo lleva a uno al Cerro Las Madres. Entonces yo le dije, sí, está bien. Bueno, resulta que el viernes, eso fue el jueves en la noche cuando hablamos. El viernes en la mañana amaneció como llovinando, como de temporal, pero no llovía mucho. Entonces nos pusimos de acuerdo. Él se fue a recolectar a un sitio y de ahí yo cogí hacia el Cerro Las Madres. Cuando yo iba por la fila esa, yo vi una planta que nunca la había visto.
Y yo desde que la vi, yo dije, esto tiene que ser nuevo. Pero jamás yo me imaginaba que era la planta que ellos andaban buscando. Resulta que entonces, bueno, yo andaba en GPS, marqué el punto y con una cinta también topográfica, ahí la puse en una rama y recolecté como 3 muestras. Ya me fui al cerro, visité el Cerro La Madres y cuando venía bajando del cerro, ya me encuentro otra de la misma planta, pero con flores. Entonces Alexander me decía, vea, si encuentra plantas con flores, tráigamelas, porque por medio de las flores es muy fácil para identificar a las especies. Claro. Y entonces, bueno, ya cuando ya venía hacia el campamento, y ya me encontré a Alexander ahí como donde estaba él, en una parte donde estaba ahí con las muestras, y entonces le dije, Alexander, mira que me encontré una planta nueva. Y me dice, le digo yo, pero si es nueva, tiene que dedicármela a mí. Y me dice, bueno, y ahí la trae. Le digo yo, sí. Y saco la primera muestra, se la enseño. Y me dice, yo vine aquí a la isla solo por esa planta. Y él se puso todo emocionado. Me dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Le digo yo, tranquilo, aquí le traigo más muestras. Y me encontré una con flores. Y me dice, ay, no puede ser. Y ya le saqué la que tenía flores y vale que las flores estaban muy intactas. Y entonces ya escogió la cámara, ¿verdad? Con un lente macro y empezó a tomarle fotos por todo lado. Y me dice, no, yo tengo que ir a ese sitio donde está. Entonces yo le dije, bueno, yo dejé muy, muy bien marcado el senderito por donde yo pasé. Yo iba colocando cintas también. Y luego, bueno, ya él se fue al lugar y yo me bajé del campamento a esperarlo. Y un año después llegó con 2 compañeros más y me dio unas hojas, me dice, tome para que lea. Y yo me pongo a leer y le digo, ¿y esto qué es? Me dice, resulta que la planta que usted se encontró es nueva, es endémica y es nueva para la ciencia. ¿Cómo se llama, don Guillermo? Tachia Blancoy. El Sí. Blancoy es del apellido mío, Blanco. por el apellido de Por el apellido mío, sí. Vamos a hacer una pausa, don Guillermo, para una cápsula informativa con noticias que tenemos en este podcast, que vamos a estarle informando a quienes nos escuchan de algunas cosas que pueden interesarles sobre lo que está sucediendo en el área de conservación marina Coco. Hoy queremos hablarte sobre el Fondo Azul Costa Rica, una iniciativa crucial para la protección del 30% de nuestro territorio marino y específicamente sobre las áreas marinas protegidas oceánicas del área de conservación marina Coco. Este fondo une esfuerzos de los sectores públicos, privados y la sociedad civil para fortalecer la efectividad de manejo de estos espacios protegidos y fomentar la economía azul. Para conocer más y participar, te invitamos a visitar el sitio web www.costarricaporsiempre.org. Sebas, continuamos con la entrevista. Don Guillermo, en sus 23 años de trabajo que hoy finalizan, que es algo que nos gustaría comunicarle a la audiencia, hoy finalizan esos 23 años de trabajo con mucho orgullo. Tuvo la oportunidad usted de vivir muchas experiencias. ¿Qué es lo que más a usted le preguntan aquí en tierra cuando se enteran de que usted es guardaparque en la isla del Coco? Sí, bueno, me hacen como 3 preguntas prácticamente que siempre coinciden casi todos con lo mismo. Primero me dicen que cuánto se tarda en llegar allá a la isla, ¿verdad? En qué barco viajamos y en cuánto tardamos. Entonces yo les digo que es un promedio como de 36 horas. Entonces lo interesante es que todo el mundo, todas las personas se sorprenden de ver, ¿verdad? Tanto tiempo. Entonces hay que decirles que Costa Rica es un país marino, ¿verdad? Que en ese espacio de mar que tenemos, Costa Rica cabe como 10 veces, ¿verdad? Entonces que por eso y la isla no está tan cerca, está largo, ¿verdad? Entonces, para que ellos entiendan más o menos por qué se tarda tanto. Luego la otra pregunta que me hacen y me dicen, ¿es cierto que hay tesoros ahí en la isla escondidos? Entonces, de lo que uno más o menos ha escuchado y ha leído, ¿verdad? La información, se supone que sí, que hay registros de tesoros que sí han
sobre todo el Tesoro de Lima, que es el tesoro más, como que más evidente, ¿verdad? Que sí tiene datos de que sí existió ese tesoro. Y luego otra pregunta que me hacen es que si a Anaí la asustan. Casi siempre, no sé por qué me dicen eso, que si a Anaí la asustan, ¿verdad? Que si nos han asustado. Y ya yo pienso que eso es parte como del folclore de la gente, ¿verdad? La curiosidad de la gente. Así es. Sí. Don Guillermo, si usted tuviera que darle un mensaje a la población costarricense sobre la isla del Coco, sobre la importancia de su conservación, sobre el papel que podemos hacer desde acá, desde nuestro hogar, desde nuestras familias, para apoyar la conservación, no solo de la isla, sino de los ecosistemas circundantes, ¿cuál sería ese mensaje que usted podría enviarles? Yo pienso que ahora ya sabemos, ¿verdad?, que lo que el hombre le está provocando al planeta Tierra, ¿verdad?, con tanta contaminación y todo, pero también nos damos cuenta que todo está relacionado. O sea, que es una red que todo tiene relación. Desde una persona que tira una botella plástica al suelo, cuando llueve esa botella del agua empieza a llevarse, la verdad, y luego eso va a caer en un río y sale al mar. Y es increíble porque esa botella puede llegar a la isla del Coco. O sea, es basura, es plástico que botellas hasta escritas en chino se han encontrado, ¿verdad? Sí, viera que en la isla siempre hay varias corrientes. Hay épocas donde vienen corrientes, muchas corrientes de Sudamérica. Entonces, ahí nos aparecen mucha basura, sobre todo botellas plásticas, que uno las ve, vienen como de Indonesia o de Malasia, con escrituras, nombres así en chino, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno ve que todo está relacionado, tiene conexión todo. Entonces, para tratar de proteger más a la isla del Coco, eso es, de acuerdo a lo que uno vaya a hacer, hay que pensar, hay que detenerse y ponerse a pensar, bueno, si yo hago esto, ¿qué implica? ¿Qué estoy provocando? Entonces también la isla del Coco es un lugar muy, muy frágil, por lo que dije antes, ¿verdad? Que hay demasiadas especies únicas en el mundo que solo se encuentran ahí. Entonces, todo lo que uno vaya de hacer y llevar en contra desde la persona que va a visitar la isla, ¿verdad? Tener cuidado de no llevar como semillas que lleven frutas o algo, o que en su maleta lleve alguna especie que va a llegar allá, va a prosperar y más bien va a acabar con las especies endémicas de la isla, que son únicas. Así es. Bueno, yo creo que un mensaje bastante poderoso el que nos da don Guillermo, a quien yo quiero agradecerle una vez más, primero por habernos acompañado en este espacio, pero reforzar el agradecimiento y, bueno, hablo en nombre de los funcionarios del área de conservación marina Coco, pero me atrevería a también enviar un mensaje que probablemente en nombre del país, don Guillermo, esos 23 años de trabajo, de sacrificio, porque ciertamente la isla es un sitio maravilloso, es un sitio muy especial, pero también es cierto que los funcionarios que están trabajando en el sitio sacrifican muchas cosas. Y 23 años es mucho tiempo, hay muchas anécdotas, muchos momentos felices, pero también momentos de dificultad que don Guillermo vivió en la isla, y todo con el objetivo fundamental de conservar un sitio que es de todos nosotros, de los costarricenses. Entonces, don Guillermo, de verdad, muchas gracias por tantos años de entrega, por tantos años de pasión, y sobre todo en nombre de los funcionarios del área, desearle una muy feliz etapa ahora en su jubilación. Las puertas del parque seguirán abiertos, lo estamos extrañando ya, pero usted dejó huella en el Parque Nacional y nosotros muy complacidos por habernos enseñado tanto también a todos los funcionarios del área de conservación. Don Guillermo, de parte de la Fundación Amigos Isla del Coco, siempre lo hemos visto como un aliado en esta lucha que tenemos por conservar esta isla, un aliado clave, y sabemos que muchas de las cosas que hoy es la Isla del Coco, que hoy es el área de conservación marina de Coco, es gracias a su trabajo incansable y a su compromiso con la conservación marina. Así que
muchas felicidades, que tenga un retiro maravilloso, que sé que no se va a quedar quedito, sé que va a seguir aportando todavía. Esto es solamente Sí. otra etapa. Sí, sí. Bueno, para mí ha sido también un placer y sobre todo una bendición que Dios me dio, ¿verdad? Poder trabajar en la isla estos 23 años y aportar, hacer un esfuerzo, ¿verdad? Creo que aportar para el bien de la naturaleza, ¿verdad? Y también la bendición que Dios me da conocer diferentes personas. Entonces ha sido muy gratificante para mí, ha sido un placer y con mucho gusto. Gracias, don Guillermo. Muchas gracias. Yo soy Diego Torres del Área de Conservación Marina Coco. Me acompañó Sebastián Barquero de FAICO. Muchas gracias por habernos escuchado en nuestro podcast La Isla y sus Voces, descubriendo el Parque Nacional Isla del Coco.